En 1985 se firmó el acuerdo de paz de La Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC-EP. De este proceso surgió el partido político Unión Patriótica, que rápidamente ganó adeptos en todo el país. Sin embargo, la estigmatización y el miedo a la izquierda llevó a una de las peores alianzas entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares que buscaba exterminar a la UP. Esa violencia sistemática llevó a la JEP a abrir el caso 06, denominado victimización de miembros de la Unión Patriótica. ¿Cómo y quiénes fueron los autores de estos crímenes? ¿Quiénes fueron las personas asesinadas y por qué? ¿Qué impactos tuvo para la democracia esta victimización? ¿Qué nos pueden mostrar estos hechos sobre la degradación de la guerra en Colombia? Mi nombre es Consuelo Arbeláez Gómez, soy sobreviviente de la Unión Patriótica y soy la viuda del fundador de la Unión Patriótica en Antioquia, diputado y vicepresidente de la Asamblea Departamental, Gabriel Jaime Santamaría Montoya. Estudiaba Derecho en la Universidad Autónoma Latinoamericana, pero luego terminé haciendo, después de unos estudios acá, Ciencias Políticas y Económicas en la antigua Unión Soviética. Actualmente estoy pensionada después de todos esos años de trabajo y me he dedicado durante muchos años y ahora con mayor fuerza y ahínco a organizar las viudas de la violencia política, primero en general y luego con las viudas que quedaron por el asesinato de sus esposos, que eran de la Unión Patriótica. Me llamo Gloria Eugenia Taborda Cardona, fui docente de lengua castellana por muchos años y hace 3 años soy pensionada. Mis padres eran de Betania, Antioquia, que es el suroeste. Allí nacimos los 4 mayores. Por problemas económicos terminamos en Armenia, Quindío, y allí nacieron Wilson Mario y Raúl Hernando, que fueron los menores. Mi nombre es Héctor Darío Úsuga Montoya. Yo soy de La Beiba, Antioquia. Nací en una vereda que se llama La Balsita. Y pues el desplazamiento nos tiene aquí en esta ciudad de Medellín viviendo de otra forma, digámoslo así. En estos momenticos, con las ideas que yo traje de la vereda donde yo pertenezco, pues me volví músico aquí en la ciudad de Medellín. Entonces usted tiene aquí su casa, sus animales, sus perros, sus gaticos, pero también tiene dentro de su hogar muchos recuerdos de su época de juventud, con su esposo. Y es una época que está marcada por sus vínculos con la Unión Patriótica. No, primero, yo desde mi juventud era muy inquieta desde joven y me metía en centros de investigación. Estaba en la de Antioquia, estaba en el 6, que era un centro de estudio de investigaciones sociales, pero la Unión Patriótica surge, es como la necesidad de tener un partido legalizado, ¿cierto?, con todas las de la ley, en donde pudieran participar otras personas, entre ellos los exguerrilleros. Pero eso nos estigmatizó a nosotros y justificó los asesinatos y todo contra nosotros. Y el exterminio, desde el momento mismo en que ven que obtenemos escaños, empiezan las amenazas. Muchos sí se exiliaron, pero Gabriel Jaime y yo pensábamos que este era nuestro país y no teníamos por qué abandonarlo, este era a donde teníamos que luchar. Y así fue. Gabriel Jaime decía: mi hija, piense que a usted y a mí nos van a matar con un tiro aquí en la cabeza, pero de este país no nos vamos. En nuestra casa de
desde chicos tuvimos un tío que era del Partido Comunista, nos criamos como, vivió siempre en nuestra casa, yo creo que nos influenció mucho su historia. Su forma de ver la política. La forma de ver la política, la forma de ver las situaciones del país. Es más, yo creo que toda la vida he votado por la izquierda. Mi tío se va para el monte con las FARC, luego cuando en el 84, 85, no recuerdo, cuando Belisario Betancur hace una tregua. Una tregua, sí, Entonces, en el 85. Sí, él se desmoviliza y empieza a trabajar en el Congreso de la República. Y es en ese momento en el que el negro entonces se va a trabajar con el tío, ¿cierto? A ser el conductor de él. Mi tío se llama Carlos Enrique Cardona, pero en aquel entonces él seguía con el nombre que tenía en la guerrilla, que es Braulio Herrera. Braulio Herrera. ¿Y ¿Listo? su hermano, a quien usted llama el negro con mucho cariño? Ah, sí, sí, me cuesta mucho como... mi hermano se llamaba Wilson Mario Taborda. Según la historia, la Unión Patriótica se conformó en 1984-85, yo era un niño cuando eso. Lo que sí tengo entendido es que el conocimiento es que como yo fui uno de los únicos hijos que tuvo con mi padre siempre, de principio casi hasta el fin de la muerte, él me contaba que a él le gustaba esa política desde muy joven y no se dedicaba sino a escuchar muchas noticias de lo que era Nicaragua, Cuba, Venezuela. Él era feliz escuchando las noticias de allá, pero no era mala persona, era un tipo bien. Claro. Él era un campesino de bien, él le gustaba el cultivo. Como te digo, le gustaba conformar cooperativas, le gustaba participar en las juntas de decisiones comunales. Era todo un líder. ¿Su padre alcanzó a ser un miembro activo en cuanto a, digamos, lanzarse a alguna campaña política o solamente él respaldaba el movimiento? ¿Cómo era eso? Mi papá respaldaba el movimiento y casi todos los que se iban a lanzar al consejo siempre le pedían consentimientos a él. Y en la casa, cuando eso llamaban la casa de la Unión Patriótica, en los pueblos se llamaba la casa del pueblo, ¿no? Se llamaba la casa, no tenía otro nombre, sino esa es la casa del pueblo, la casa del pueblo, la casa de la UP. Eso era un orgullo pertenecer a la Unión Patriótica porque era un equipo político que iba en ascenso. En 2 añitos o 3 alcanzó a ser el tercer partido político más importante de Colombia. Entonces, doña Consuelo, este era su esposo, ¿verdad? Sí, Gabriel Jaime Santamaría Montoya, hijo del maestro Jaime Santamaría Vasco, compositor de música sacra, y había nacido el 20 de noviembre del 45. Está aquí la formación académica de él, ¿sí? Bachiller del Liceo de la Universidad de Antioquia. Allí se destacó como dirigente estudiantil y fue cuando ingresó a la JUCO, a la Juventud Comunista. Estudió 2 años y medio de química pura en la Universidad de Antioquia, de donde fue expulsado por ser líder del movimiento estudiantil. En esa época la Antioquia no estaba encerrada, sino que el ejército llegaba y cerraba, ¿cierto? Se graduó como ingeniero industrial en la Universidad Autónoma, fue a donde pudo llegar, porque todos los que fueron expulsados de la Antioquia por participar en esos paros estudiantiles eran declarados elementos peligrosos, entonces ninguna universidad los recibía. Estudiantes peligrosos. O sea que esta es la foto de él y esta ya es la foto de ustedes recién casados, Recién ¿verdad? casados, aquí ya está muy maduro, ¿cierto? En el caso de mi esposo de Gabriel Jaime me mandaron una segunda fiscal y me tocó hacer lo más horrible del mundo, era irme con ella hasta la asamblea departamental. Yo a la asamblea no fui capaz de volver a entrar después de que, porque a él lo mataron allá adentro. Entonces yo iba a entrar allá y me daba escalofrío, no era capaz, me enfermaba. Y me tocó ir con esa segunda fiscal a reconstruir los episodios, porque a él los asesinan dentro de la oficina como vicepresidente de la asamblea departamental. ¿Y dónde es la asamblea? En el edificio de la gobernación, eso es increíble, en la Alpujarra. Es el único caso, el único asesinato que ha habido en la Alpujarra y dentro de las instalaciones, donde hay porteros para entrar y todo eso. Cuando a mí me avisan, yo estaba en la sede de la OP.
porque me tocaba ir a abrir la sede, porque ya por tantos asesinatos nadie quería ir a atender la sede de la UP. Entonces yo tenía un carro ahí oficial con un conductor y me subí al carro y le dije, vámonos para la Alpujarra que mataron a Gabriel Jaime. Entonces yo llegué y subí las escalas corriendo y un tipo de civil armado que había ahí no me dejó pasar. Y yo, no, déjemelo, yo lo llevo para una clínica, puede estar vivo. No, que no se podía. Entonces vinieron y se llevaron el cuerpo y yo ya me fui detrás de él, detrás del cuerpo pues así tapado. Y al pelado también se lo llevaron. Entonces fueron mis hermanos los que empezaron a averiguar quién era. Cuando me dicen, Consuelo, es el hijo de su vecina el que mató a Gabriel Jaime. Y yo, ¿cómo? Un pelado. Y resulta que empiezan a averiguar todo en mi familia y me cuentan, era que don Berna, el paramilitar, se reunía ahí junto al barrio donde yo vivía, ahí en el barrio San José, se reunía con los jovencitos, les daba cervecita, jugaban parqués, y ahí era donde él contactaba a los pelados. Entonces este pelado no era ningún muchacho malo, era un hijo de familia, viciosito nomás. Ese fue el que entró y mató a mi esposo, y los dos escoltas del DAS, existía el DAS, que fue el corrompido, el que tuvo que ver en todos los asesinatos de nuestra gente, los que los escoltaban fueron los que cuadraron los asesinatos. Entonces esos dos del DAS apenas tan sonó eso y mató a Gabriel Jaime porque estaba malo el silenciador, entonces ahí oía, tan lo mataron a él a los pies de mi esposo. Ahí quedó a los pies de mi esposo. En el 87 empiezan las campañas para la elección popular de alcaldes. Bernardo Jaramillo viene a estar con el candidato de Itagüí para la alcaldía por la Unión Patriótica, y ellos se vienen por tierra, Wilson Mario y Germán Torres. Mientras Bernardo Jaramillo se viene con los guardaespaldas que le ha dado el Estado, se viene en avión. ¿Por qué se vienen ellos por tierra? Pues para movilizarlo, ¿cierto? Para movilizarlo aquí en Medellín. Para tener un carro aquí que lo transporta. Para tener un carro aquí, sí. Y al lunes 23 de noviembre del 87, ellos se quedan acá, no se van con Bernardo Jaramillo, se quedan acá en Medellín, se quedan en nuestra casa y se van al otro día, se van ese lunes. Y ya no vuelven a aparecer. ¿En dónde fue eso? Eso fue exactamente en Doradal. Ahí en todo Doradal. Ya sabemos pues que Doradal era como un hoyo negro, donde la gente desaparecía. En conclusión, su hermano, el que era realmente integrante, digamos, como participaba activamente en política con la UP, era su tío. Era mi tío, pero por supuesto Wilson Mario también termina allí. Además, a Ama le gustaba, él le gustaba. Pero él realmente lo que hacía era ser el conductor. Ser un conductor. O sea, él nunca fue candidato. No, nada de eso. Entonces yo le hago una pregunta frente a eso, doña Gloria, y es, en el marco del exterminio, llamémoslo a la UP, ¿cierto? Entonces no cayeron únicamente, digamos, candidatos o líderes políticos que participaban en la política activamente, sino también amigos, gente de la seguridad, conductores, o prácticamente cualquier persona que tuviera algo que ver con la UP. ¿Cómo percibe usted la forma en la que pronto se seleccionaban las personas que iban a asesinar, o era cualquiera que tuviera que ver con la UP? ¿Cómo lo piensa usted? Para mí fue cualquiera que tuviera que ver con la Unión Patriótica. Yo en aquel entonces estaba en la Universidad de Antioquia. Y para ese año, yo creo que ese año fue el año más doloroso que tuvimos en la de Antioquia, y no había semana en que no asistiéramos a un entierro. Todas las semanas iba algo. No, eso era una cosa impresionante. ¿Qué tiene que ver su historia personal con el exterminio de la Unión Patriótica? Sí tiene que ver, porque como venía a comentar, yo pertenecía a la Juventud Comunista.
y después de que mataron a mi hermano, que lo mató la guerrilla, ya fue la muerte de mi padre, que lo mató las autodefensas. Ya, o sea, y que mi usted... papá era un dirigente de la Unión Patriótica, se convirtió, en poquito tiempo se convirtió en un dirigente de esa región. A mi papá lo asesinaron al frente de 40 o 50 personas. O sea, mi papá vendió el producto. Cuando cambió el cheque, se le hicieron al pie, sabían que él iba en ese carro para la balsita, iba con mi mamá y un nietecito que estaba muy pequeño en ese entonces, y los paramilitares vieron cuando él se subió en el carro y se fueron adelante con una moto, alias Escalera. Hay uno que le decían Medio Beso en el pueblo, que Escalera fue muy reconocido, fue un matón muy reconocido en Dabeiba, y se le hicieron, y más adelantico del pueblo, adelantico de un sitio que llaman Remolino o Yerba al Seco, ahí bajan a mi papá delante de la gente, le ordenaron que pusiera las manos arriba y le dieron un tiro en la cabeza. Y que cuando se reunían a planear el porvenir en sus agendas de trabajo, se repasaba y se llamaba lista con voz en cuello a todos y todos así: Juan presente, Rafael presente, Andrés presente, Magnolia no está, Susana no está, Hernando no está, Alberto tampoco, y los otros aún viven, nos necesitan y nos necesitamos. Recordó con esfuerzo aquel trozo de Benedetti que tantos poemas le ha repasado desde que quedó sola con sus hijas, buscando volver a creer en el amor, en ella como mujer y en los otros que siguen vivos. Consuelo Arbeláez es viuda de Gabriel Jaime Santamaría y de muchos afectos. Lo más triste es que cuando yo quedo viuda, siguió la persecución. Yo con las dos niñas, entonces vivía en unidades cerradas con vigilancia y sin embargo entraban allá y los vigilantes decían que no habían visto nada y entraban en mi ausencia. Cuando yo me iba a trabajar y mis hijas a la guardería o a estudiar, me revolcaban todo, los documentos, todo me lo dejaban así tirado, buscaban en los documentos. Entonces, ¿qué hacía yo? Como era apartamento alquilado, llamar a la agencia y decir, como me falló la seguridad, me voy. Entonces me podía ir, desocupaba, me iba para otro apartamento. En 3 apartamentos me pasó lo mismo. En uno fue que partieron la puerta en 2. Desaparecidos 2 guardaespaldas de Bernardo Jaramillo Osa, Medellín, Colprensa del Colombiano. 2 miembros de la escolta personal del presidente de la Unión Patriótica desaparecieron cuando se desplazaban de Medellín a Bogotá. Y la pregunta aquí que le quiero hacer, doña Gloria, es la desaparición forzada en el marco del exterminio de la UP, a diferencia de los asesinatos. ¿Cuántas personas fueron desaparecidas? ¿Ustedes qué saben de esta modalidad? Pues yo creo que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, es de lo más cruel que se puede hacer, ¿cierto? Porque además tú sientes que, por ejemplo, mi papá y mi mamá murieron esperando que iba algún día a aparecer, ¿cierto? Le hicieron todas las promesas a Dios, a sí mismos, dejaron de fumar, iban a misa, hicieron muchas cosas, pues porque siempre creyeron que el negro iba a aparecer, que le iban a poder dar sepultura, pero no, pues nunca pasó eso, ¿cierto? Y ya sabemos que no va a aparecer, pues que ni su cuerpo, yo creo que ni hueso, porque tenemos entendido que fue tirado al Magdalena, ¿sí? La violencia política ha sido una constante en la historia de Colombia. En muchas ocasiones, la eliminación de los adversarios políticos se ha presentado como una falsa solución. En este caso en específico, donde se exterminó a miles de personas por razones ideológicas, ha afectado gravemente la democracia del país. 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en el marco de acciones violentas de agentes del Estado en alianza con grupos paramilitares. Este fenómeno se dio a lo largo y ancho del país. 4.616 víctimas de homicidio, 1.117 personas fueron desaparecidas forzadamente, 2.217 víctimas fueron reportadas por desplazamiento forzado. Hasta el momento hay 297 víctimas acreditadas entre sujetos individuales y 4 sujetos colectivos. Las 293 víctimas individuales incluyen a 157 mujeres y a 136 hombres. La JEP
ha tenido que realizar audiencias y recibir informes de víctimas en diversos países del mundo, como Canadá, España, Portugal, Suiza, Bélgica, Grecia, Suecia y Noruega. Los únicos que han reconocido lo que sucedió realmente con el movimiento de la Unión Patriótica fue la Corte Internacional de Derechos Humanos, la cual emitió un fallo que se nos comunicó en el Palacio de Nariño el 11 de octubre, en donde nos dicen, pues nos hablan de la reparación por la que hemos peleado mucho tiempo, hemos siempre pedido la reparación integral. Eso se dio, pero yo pienso que ayudó mucho el trabajo de la JEP. Primero de la Comisión de la Verdad, que fue la primera que nos contactó. Hubo seminarios, se habló también del Basta Ya, en el cual participamos. Y ante la JEP pues nos tocó empezar a elaborar también nuestra historia, que ellos supieran lo que había pasado. Y luego nos dimos cuenta que fue lo que más nos gustó, que la JEP llamaba a declarar a los victimarios, que eso es lo más importante, donde confesaban, fuera por ellos o por lo que fuera el objetivo que ellos tenían al hablar, pero estaban revelándole a la gente, a la comunidad, que sí es cierto que tuvo que ver el Estado colombiano en los asesinatos, desapariciones, desplazamientos. O sea, puso en evidencia toda una verdad que estaba escondida como si fuera bajo un tapete. Pues yo pienso que es lo mejor que se ha podido hacer en este país. Yo siento que tiene que haber muchas familias esperanzadas en esto, en esta jurisdicción especial para la paz. Así sea para conocer la verdad. No en vano seguimos en este país. Yo había podido irme, pero yo sigo en este país porque siempre he querido encontrar la paz que necesitamos y la necesitamos. Quisiera saber yo para vivir más tranquilo, ¿no? Que nos indemnicen el Estado y que no nos miren a las personas que tenemos un pensamiento diferente a los demás, no nos miren como si fuéramos nosotros enemigos del Estado, porque es que a la Unión Patriótica lo que le pasó fue porque el Estado los discriminó. ¿Cómo hay una paz total en un país? Que a los campesinos se les devuelva lo que le pertenece a los campesinos, que a la gente le reconozca lo que ya perdieron y que el Estado le dé garantías a las personas que hemos sido víctimas de ellos mismos. ¿Qué representa para usted la oportunidad o sencillamente el hecho de que exista un macrocaso en la JEP enfocado en la UP? ¿Tiene esto para usted un sentido de esperanza? Nos ha parecido que la JEP ¿cómo se dice?, ha tenido un papel muy preponderante y de peso dentro del mismo Estado colombiano, ¿cierto? Para demostrarles de que hay que buscar hacer la justicia y denunciar. Es que, en el fondo, para mí, la JEP significa un organismo alterno a un Estado que no escucha. Para mí es eso, la JEP está escuchando mientras al Estado no le interesa. Entonces yo no sé, ojalá lo sigan dejando funcionar, porque también me parece muy delicado que están revelando lo que los Estados no han querido que se conozca. Ay, yo quisiera regresar a mi tierra para volver a ver a mis amigos. Ay, yo quisiera regresar a mi tierra para volver a ver a mis amigos. Pero es inútil porque es que a mí me cuentan que casi todos están desaparecidos. Unos murieron en la maldita guerra y otros por miedo a otras tierras se han ido. Y eso me parte el corazón porque a mi tierra y a mis amigos no los puedo olvidar. Mi pobre alma se llena de tristezas y el sentimiento a veces me hace llorar. Ay, yo quisiera volver a ir a mi Dabeiba, donde nací, y recordar los viejos tiempos y allí de nuevo volver a sonreír. Ay, yo quisiera volver a ir a mi Dabeiba, donde nací, y recordar los viejos tiempos y allí de nuevo volver a sonreír.